pensar. Pero primero, antes de hablar, de meternos de lleno en el tema, necesitamos explicar qué es el método de Pera, que es de donde se saca el mecanismo de pensar. El método de Pera viene del griego antiguo peras, significa tono, palabra, número y final del mundo visible. El método Pera se basa en fundamentos, los cuales son la forma, los principios lógicos, las leyes universales, los puntos de vista y los mecanismos del pensar. Juntando todo esto se crea un sistema que funciona coherentemente entre sí y se explican entre ellos. Bueno, yo hablo sobre los fundamentos del pensar riguroso. En este momento se toma la idea de 6 grandes pensadores a través de la historia, partiendo con el griego Platón, donde él reparte sus ideas en un sistema menor, medio, mayor. Y donde el sistema menor, él dice que diferenciar los elementos inferiores. Después en el sistema medio, él dice que hay que relacionar los términos colaterales para que el sistema mayor sea relacionado con los elementos superiores. En síntesis, él quiere hacer una nueva visión que sea junto los tres, creando un nuevo yo o un todo en uno. Y su primer movimiento creando su lógica platónica, que es inducción y deducción. La inducción es cuando parte del sistema menor hacia el mayor, y la deducción es cuando parte del mayor hacia el menor. Bueno, Aristóteles es el segundo que dio su fundamento, que también está repartido de la misma forma que Platón, donde él sostenía que en realidad son términos, donde hay que diferenciar los términos menores en el sistema menor. Después diferenciar los términos medios y términos mayores. Él eliminó la síntesis platónica, queriendo decir que en lugar de esa síntesis que dio Platón, hay que tomar en cuenta el sistema menor para el mayor, para esa síntesis. Y su característica o movimiento que hizo fue que su lógica es como la deducción que hizo, la lógica de platónica deductiva, donde él dijo que la lógica va del sistema mayor hacia el menor. Bueno, un poco más de tiempo más avanzado, Proclo, él crea un proceso triádico, donde el sistema menor son elementos distintos que hacen uno en sí, donde en griego dice muni, que actualmente significa monasterio. Bueno, en el sistema medio, él relaciona los elementos diversos en el uno múltiple, donde él dice que en griego era pro 2, donde va del menor a un progreso. El sistema mayor va desde sintetizar todas las ideas anteriores para hacer uno global, donde en griego es epistrosfi, que significa volver. Su lógica viene siendo un pensamiento donde quiere hacer todas las ideas uno junto, como fue con el sistema mayor, que era uno global, englobar todo en una idea. Bueno, Da Vinci fue, digamos, algo muy distinto a lo anterior, porque habla sobre naturaleza o experiencias, donde Da Vinci dice que la realidad se movía en base a estos sistemas, donde el sistema menor estudiaba los miembros del fenómeno y sus movimientos. El sistema medio después iba hacia estudiar los comportamientos regulares y accidentales del fenómeno, y el sistema mayor componer historia en base a observaciones del fenómeno, donde el momento de estudio de la idea de Da Vinci crea un comportamiento con el medio que permite llegar al momento de componer el proceso. Según él, si se sigue toda esta idea, uno llega a la regla del pensar correcto, que uno llegaría a ver una verdadera ilusión. Bueno, yo dejé aparte los últimos dos porque lo encontré muy distinto a los anteriores 4, donde Fichte, Stirling y Hegel él creó su sistema a base de lo que es una tesis,
donde el sistema menor es la tesis en sí, crear y diferenciar la tesis, donde el sistema medio es la relación entre la tesis y lo que actualmente se conoce una antitesis, y creamos así una lucha entre opuestos, y el sistema mayor es una síntesis entre los dos opuestos, donde él da importancia a lo que es una relación complementaria, que es donde es el paso que está entre la tesis y anterior a la síntesis. Bueno, y Rodríguez, voy a citar una cita de él que dice que todo método que se proponga como la regla del correcto pensar, como pretende la lógica, tiene que estar fundamentando en la observación de cómo es la estructura y dinámica del pensar mismo, y no otra cosa. Es donde él dice que la lógica que es quien fundamenta las leyes y métodos del hacer científico y tecnológico, que se tiene que basar en los mecanismos del pensar. Hemos estado hablando sobre los fundamentos del pensar, pero ¿qué es el pensar? Acá lo podemos dividir en 4 etapas, 4 partes, por decirlo de alguna forma. La primera es el interés. El interés es el objeto, la acción, el suceso, el fenómeno al que nosotros nos vamos a estar dirigiendo nuestro pensamiento. El interés, por lo general, en el objeto se realiza por diferenciación. Esto quiere decir que nosotros tenemos el objeto, pero el objeto está inmerso en un universo, en un mar de cosas. Nosotros tenemos que encontrar diferencias de nuestro objeto con la que lo rodea para poder separarlo y centrarnos bien en nuestro objeto. Aquí es donde entra la estructura del acto en el objeto, donde nosotros tenemos que diferenciar nuestro objeto para tener una mejor comprensión y una mejor atención. ¿Por qué? Porque si nuestro objeto se parece mucho a las cosas que lo rodean, nuestra atención se va a distraer. Nos vamos a perder dentro del mar de objetos parecidos. En la tercera parte, la relación entre objetos. Acá nosotros ya diferenciamos nuestro objeto, sabemos qué objeto es el que estamos estudiando, pero nuestro objeto solo no nos dice nada. Tenemos que tenerlo en compañía de más fenómenos para poder entenderlo mejor. Acá nosotros tenemos que, las diferencias que nosotros establecimos, volver a juntarlos, o sea, realizar una conexión entre los objetos por medio de relaciones, encontrar semejanzas de nuestro objeto con su entorno. Y la cuarta parte es las relaciones entre relaciones. Esto quiere decir que nosotros ya establecimos relaciones de nuestro objeto con su entorno, pero acá nosotros tenemos que llegar al nivel mayor, donde nuestro objeto va a estar inmerso en un universo. Acá nosotros ya vamos a entender el objeto, sus objetos colindantes y su universo. Y acá vamos a poder dirigir nuestro pensamiento correctamente y vamos a poder entender completamente todos los fenómenos que conllevan con nuestro objeto. Junto con Andrea, nosotros les vamos a hablar de los mecanismos de pensar en sí. ¿Cuáles son los mecanismos de pensar? Bueno, nosotros a diario estamos realizando la acción del pensar. Cada vez que queremos hacer alguna actividad, por lo general, relacionamos ciertas ideas que nos permiten llegar a esa acción. Pero como es algo tan natural y algo que lo hacemos siempre, bueno, no nos damos cuenta de que el pensar también tiene un mecanismo y tiene 4 etapas que son fundamentales. A grandes rasgos se divide en el interés, que es cuando uno fija el objeto y dice, ya, este es el objeto que a mí me interesa y es el objeto que yo quiero estudiar. Y dirijo todo mi interés hacia el objeto escogido. La segunda es la diferenciación, en la cual uno distingue o diferencia los ciertos elementos que tiene su objeto que los otros elementos que están alrededor no lo tienen. Es por ese motivo que nosotros elegimos ese objeto en particular y no elegimos cualquier otro. La complementación es la etapa en la cual nosotros juntamos, por así decir, todas las diferenciaciones que hicimos entre los objetos para complementar. Y la síntesis es cuando se hace, bueno, valga la redundancia, una síntesis con el fin de entender el objeto como algo que está dentro de un universo y no es algo que está separado o aislado. Bueno, el primer punto, como ya lo había dicho, era fijar el interés en un punto u objeto. Cuando uno fija el interés, bueno, yo les voy a ejemplificar un poco para que se entienda mejor.
Supongamos tenemos, nuestro punto de interés va a ser un órgano del sistema digestivo. Entonces, claro, yo elijo el estómago como el órgano que yo deseo conocer o el que a mí me interesa y saco todo y solamente dejo el órgano que es el sistema o el órgano, perdón, que a mí me interesa de ese sistema. En el segundo punto, la diferenciación, se supone que nosotros diferenciamos el objeto. Lo diferenciamos porque tiene elementos, posee elementos que otros órganos, en este caso, en el caso del estómago, tiene ciertas características que los otros órganos del sistema digestivo no tienen, y es por esto que nosotros decimos, yo elijo el estómago y comienzo a diferenciarlo de los otros órganos. Por ejemplo, yo digo, el esófago, al parecer es un tubo que simplemente conecta, y yo me centro en el estómago porque es un órgano con forma de bolsa y no sé qué. Entonces empiezo a diferenciarlo de otros elementos que están alrededor y que no son parte de sí. Lo importante de acá es decir que uno no puede construir en base a diferenciaciones. Uno no va por la vida diferenciando las cosas, sino que también hay que hacer una relación de estas diferencias para así poder tener algo mucho más completo, que es de lo que les va a hablar Andrés. Bueno, las complementaciones son diversos elementos que se encuentran en el estudio del objeto. Entonces, un ejemplo más claro es decir, el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo tiene la función de digerir los alimentos. Entonces, cada órgano tiene que funcionar en complemento para que esto funcione, para que pueda ser eficiente el proceso del sistema. La síntesis, bueno, como mi compañera lo decía, es un resumen de todo. Entonces, como un ejemplo, podría ser todo lo que tiene referencia al sistema digestivo, es decir, definir su estructura, escribir cada función de cada elemento, de cada órgano, es decir, y esto hace un resumen de todo lo que yo quiero en mi objeto del sistema digestivo. Bueno, en conclusión, podemos decir que los mecanismos son el fundamento del método. Que el método sigue el trabajo propio del pensar y el movimiento de la realidad. Y esto se ha ido explicando desde hace muy atrás usando las deidades. Con Vishnu, que creaba todas las cosas, luego Brahma, que llevaba las cosas a su punto máximo de desarrollo, y Shiva, que las destruía para crear un nuevo ciclo, y así sucesivamente con todos los otros. Muchas gracias por escuchar.